Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta clase, a esta sesión de Aymara 1, tiempos verbales, partes del discurso, ¿no? Seguimos en la unidad número 2, Hilanaka Culiacanaka. Antes de iniciar, como siempre, vamos a pedir la guía de nuestro Padre, amén. Así que inclinamos nuestros rostros. Padre amado, Señor, te entregamos, Dios mío, esta clase en tus manos, Señor amado, Dios mío. Tú abre nuestro entendimiento, Padre amado. Ayúdanos, Padre amado, a captar, Padre amado, estas enseñanzas, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, iniciamos, Señor, bajo tu guía iniciamos, Señor. Amén. Waliki hilanaka kuliakanaka ukamaha kallantañani. Entonces iniciemos hilatanaka kuliakanaka. Bueno, ahora tenemos esta nueva lección que es Yuriwim, Kamawim, Hakawim, Uthawimpita, ¿no? Procedencia y residencia. ¿Cómo le preguntamos a alguien de dónde eres o dónde vives? Y justamente eso es lo que vamos a ir nosotros viendo. Pero antes de ello, por favor, veamos esta aclaración que dice: en el contexto de la comunidad aymara es común indagar o hacer preguntas acerca de la procedencia de las personas que llegan a la comunidad por diferentes razones, como ser el matrimonio de un miembro de la comunidad con una persona de otro pueblo. Es decir, ¿no? Kunapachate haqnakaja, haqachasipki yaqa markanakat hutir haqnakampe, warminakaspas, hanguchas chachanakaspas. Es decir, que se está refiriendo, ¿no? Cuando por motivos de matrimonio, trabajo, ¿no? Llega una nueva persona a la comunidad, ¿no? Y generalmente indagan, ¿no? De cuál lado viene, de dónde viene, ¿no? Existen también respecto a esto algunos mensajes aymaras, ¿no? Y dice Aymar Arjawi, ¿no? Entonces, en estos mensajes, por ejemplo, lo que intentan decir es que es preferible, digamos, que tú contraigas matrimonio o busques una pareja de tu mismo pueblo o de conocidos, ¿no? Que un extraño que podría tal vez, ¿no? Resultar, no sé, no conveniente para ti, digamos, ¿no? Entonces, un arjawi, un mensaje aymara muy común, sería la que ustedes ven subrayado, eh, está también con color rojo, que ven ahí ustedes, dice: Warmis chechas, lakotaspas, chenjataspas, marca masisaponiu munaña. La mujer y el hombre, aunque estén gusanado o partido, es decir, feo o pobre, hay que querer lo que es del pueblo, ¿no? Y generalmente este tipo de arjawis provienen de algunas creencias, ¿no? Como el cuento de la pisaca y el joven pastor, ¿no? Así en breve el cuento dice, ¿no? Que un joven que iba a pastar sus ovejas conoce a una cholita, ¿no? Y cuando la cholita que le viene al encuentro, donde está pasteando, eh, le encuentra al joven, el joven pues indaga de dónde es ella, ¿no? Cauquitataza o cauquintiritasa, ¿de dónde eres? Le dice el joven, y la cholita: soy de un pueblo lejano, ¿no? Entonces se enamoran, se casan, pero dice que al día siguiente de la convivencia como matrimonio, cuando el joven vuelve del trabajo, en la tarde encuentra, dice, en vez de una cholita, a una pisaca, ¿no? A una perdiz, ¿no? Que estaba sobre la cama, sobre el catre, ¿no? Kutankatanu kajma pisakiu ikinpatan hipiskatana, dice, ¿no? En el cuento, cuando había regresado el joven del trabajo, lo único que había encontrado en vez de la cholita era a una perdiz durmiendo sobre la cama. Bueno, entonces ahí, ¿no? A manera de informarnos un poco de diferentes mensajes aymaras, ahí tenemos, ¿no? Un mensaje aymara. Warmis chechas lakotaspas, chenjataspas,
marca más isaponi munaña, ¿no? ¿No? A veces repiten esa frase, ¿no? Los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, ¿no? Bueno, iniciamos entonces con las conversaciones referente a procedencia, Payer Jaqueta, ¿no? Acerca de segunda persona. Entonces preguntamos, ¿cómo digo yo de dónde eres? Digo, Humaj Kaukin Kiritasa, Humaj Kaukin Kiritasa, Humaj Kaukin Kiritasa Hilata, Nayaj Oruro Marcan Kiritua, Humasti Culiaca, Nayaj Cochabamban Kiritua. Ese sufijo denso que ven ustedes en color rojo nos va a ayudar a decir soy de, ¿no? Soy de Oruro, soy de Potosí, soy de La Paz. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es añadir ese sufijo a un lugar. No solo funciona con pueblos, ciudades, también pueden hacerlo con países, ¿no? Perú, Quiritua, Colombia, Quiritua, etc. Entonces la pregunta dice, Humaj Kaukin Kiritasa, ¿tú de dónde eres? Nayaj Oruro Quiritua, yo soy de Oruro. Humasti Culiaca, y tú, hermana, Nayaj Cochabamba Quiritua, yo soy de Cochabamba. A ver, vamos a hacer más ejemplos con otros lugares. A ver, Humaj Kaukin Kiritasa, Mama, digo. Nayaj Biachan Kiritua, Humasti Hilata, Nayaj Desaguaderon Kiritua. Me funciona, como les digo, con cualquier lugar, ¿ya? Puede ser Coroy con Quiritua, Copacabana Quiritua, Brasil Quiritua, Argentina Quiritua. En el caso de que una región, una ciudad, un país termine con una consonante, en el idioma aymara es costumbre, o mejor dicho, se tiende a añadir una vocal, la vocal A. Ejemplo, Brasil termina con L, Brasil. Una aymara tiende a añadir una vocal. En este caso va a ser, perdón, en este caso va a ser la vocal A, Brasila. A ver, otro lugar que termine con consonante, podríamos mencionar a Japón. Entonces una aymara va a ser Japona. La Paz termina con Z, ¿verdad? La Paz, La Pasa. O Santa Cruz, Santa Cruza. Entonces de esa manera van a añadir ustedes una A al lugar que termine con consonante. Sigamos. Otra manera de preguntar procedencia es con el sufijo, mejor dicho, con tatua, ¿ya? Que quiere decir soy de. Está marcado aquí al extremo, como ustedes pueden ver. Humaj cauquitatasa, hilatat, nayaj sucre tatua. Yo soy de Sucre. Humasti culiaca, nayaj benitatua. Es exactamente la misma traducción del inquiritua. Entonces tú dices tatua, ¿no? Humaj cauquitatasa, nayaj sucre tatua. Humasti culiaca, nayaj benitatua. Nayaj copacabana tatua. Nayaj coroico tatua. Nayaj palos blanco tatua, etc. Pueden usar con cualquier lugar, país, etc. Entonces, repito, la conversación. Humaj cauquitatasa, hilata, nayaj sucretatua. Humasti culiaca, nayaj benitatua. De igual manera, Hilatanaka, Culiacanaka, aquí ustedes lo que pueden hacer es, si quieren, combinar con la otra forma de diálogo que habíamos visto con el inquiritua. Pueden preguntar, por ejemplo, Mahkaukin kiritasa, Nayaj sucretatua, ¿no? No es una regla fija, digamos, ¿no? Que ustedes, si te pregunta con tatasa, vas a responder con tatua, no. Pueden ustedes combinar, mezclar.
Perdón. Vamos ahora a tercera persona, hilatanaka, kuyakanaka. Tercera persona, el sufijo va a ser inkiriwa, ¿ya? Inkiriwa, lo que está marcado con color rojo. Entonces la pregunta dice primero, hupaj kaukin kirisa, él de dónde es o de dónde es él, o también puede ser en género femenino, ella de dónde es o de dónde es ella. Hupaj Coroico Kiriwa. Él es de Coroico o ella es de Coroico. Hupasti y él, y si es una dama, Hupasti y ella va a decir, ¿no? Hupaj Santa Cruzan Kiriwa. Perdón. Santa Cruzan Kiriwa, ¿no? Como pueden ver, la ciudad de Santa Cruz o el departamento de Santa Cruz termina con consonante, como estoy marcando con el cursor. Y como yo les había dicho, se tiende a añadir la vocal A. Santa Cruz, Santa Cruza. Hupaj Santa Cruzan Kiriwa. ¿Ya? Hupaj Cauquín Kiriza, Hupaj Coroy con Kiriwa. Hupasti, Hupaj Santa Cruzan Kiriwa. Entonces, ese Inkiriwa está diciendo es de. Él es de, ella es de, etc. Y tenemos una última forma en la que ustedes podrían hacer la misma pregunta, pero en este caso en la pregunta va a ser taza y en la respuesta va a ser con tawa, en tercera persona igual. Entonces dice la pregunta Hilatanaka Kuyakanaka, María Kaukitasa, ¿de dónde es María? María Kaukitasa, Hupaj Coroico Tawa, ella es de Coroico. Gonzalo Sti y Gonzalo Hupaj Tarijatawa. Entonces ese sufijo, tawa, está haciendo referencia a es de, ¿ya? Es de. María, perdón, ella es de Hupaj Coroico Tawa. Ella es de Coroico. Hupaj Tarija Tawa. Él es de Tarija. Y pueden devolver la pregunta acerca de otra persona más, ¿no? Gonzalo Sti, María Sti, Fernando Sti, etc. María Cauquitasa. Tatamaj Cauquitasa también pueden ser. Cuyacamaj Cauquitasa. Yatichirij Cauquitasa. ¿De dónde es el profesor? De igual manera, en este mismo modelo de conversación, ustedes la pueden combinar con la anterior, con Inkiriwa. No es una regla fija, ustedes pueden combinar, mezclar Hilanaka, Kuyakanaka. Ukama Kispawa, Hilanaka, Kuyakanaka, Hichuru, Yatakt Aweja, Umanakaja, Yatakt Asipkakim, Waskitat Istasipkakismawa, Kakasta Aruskipawinaka. Entonces ustedes pueden seguir practicando este tipo de conversaciones, escuchando de nuevo, ¿no? El video o viendo de nuevo el video. De todas maneras, en las videoconferencias vamos a seguir reforzando esta parte y también en las clases presenciales Hilanaka, Kuyakanaka. Bueno, antes de terminar, vamos a orar. Inclinamos nuestros rostros ahí donde estamos y damos las gracias. Señor amado, te damos las gracias, Dios mío, por este tiempo, Dios mío, que tú nos bendices, Padre amado, para nosotros aprender este idioma, Señor, con el propósito de alcanzar, Padre amado, los pueblos, el área rural, Padre amado, Señor, donde hay tanta necesidad, Señor. Bendícenos, Padre amado, en este aprendizaje, Dios mío, y también te entrego la vida de cada una de las personas que están observando este video, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hiki sin kama hilatanaka kuyakanaka.